el Pacto de Bogotá no es que nos retiremos de la Corte, porque por el hecho de ser integrantes de las Naciones Unidas, nosotros pertenecemos a la Corte Internacional de Justicia. Ya, Pero por Bogotá estamos obligados. ya, Te cito un ejemplo de dos cosas que pueden venir o que van a venir en el futuro. Chile tiene espléndidas relaciones hoy día y desde hace muchos años con Argentina. sí, Además se da hoy esta día, curiosa situación hoy que día un tiene poco más con los, digamos, con los presidentes, dos gobiernos muy cercanos, que no Sí. siempre se da. sí, Pero es raro encontrar a dos países que compartan 5.000 kilómetros y que a pesar de todo nunca hayan ido a una guerra. Jamás. Y segundo, pero sí tenemos problemas pendientes. La última vez que se aprovechó una buena relación fue Menem-Elwin. Teníamos 24 temas pendientes. 22 se resolvieron en negociación directa, uno quedó pendiente y uno fue un arbitraje que perdimos 5-0. Laguna del Desierto, Laguna se llamaba del Desierto, ese territorio ahí en Aysén. ¿Qué problemas futuros tenemos nosotros con Argentina? Uno, que el más simple, que ahí no está absolutamente claro, incluyendo el cambio climático, lo de la entrada al canal del Beagle. ¿Cuál es la importancia de esto? Que Chile es Pacífico y Argentina es Atlántico. ¿Cuáles son los dos problemas de fondo? Uno, que nuestras reclamaciones en la Antártica se superponen. Si uno extiende el territorio chileno y si ellos extienden lo mismo que hace Inglaterra, las Malvinas o la Georgia, el territorio que es reclamado por Argentina, como sabemos, y que probablemente es cierto, nos superponemos. Hoy día no hay problema porque nadie le reconoce a otro, pero en algún minuto van a tener que revisar el Tratado Antártico por razones básicas. Fueron solo 14 países los que lo firmaron. y por eso usted estima también bueno salirse del pacto de... Y el mayor problema que tenemos con Argentina es que la tercera reserva de agua dulce del mundo, y cada vez se afirma con más efectividad, que la causa de guerra más probable en el futuro va a ser por recursos como el agua y no por el petróleo, Claro, exactamente. es campo de hielo sur o hielos continentales, como lo llaman ellos. ¿Y qué pasa? No está delimitada la frontera por las características geográficas de campos del hielo sur. ¿Cuál sería la diferencia? Que Chile no puede llevar a Argentina a La Haya si no quiere. De hecho, no la pudimos llevar cuando tuvimos el problema con su majestad británica, porque ellos no han firmado. Tampoco podemos llevar a Venezuela, con quien hemos peleado tanto, por lo menos desde que asumió Piñera. Entonces su recomendación No pertenecen. técnica es salir Absolutamente. Hoy que no tenemos ni... El Pacto de Bogotá es un pacto de algunos países latinoamericanos donde no están países muy importantes y donde tampoco está Argentina o Venezuela. De hecho, no estaban antes ni Perú ni Bolivia. Ambos tuvieron que modificar su ley y su constitución para poder llevarnos a La Haya. ¿Por qué? Porque el gran tema de fondo es el siguiente. Chile es un país que tiene toda su política exterior y la política de defensa basada en tratados. Obviamente nosotros vamos a ir a la guerra con los vecinos y ojalá no volvamos a ir a la guerra. Chile tuvo dos escenas reales, incluso cuando uno tiene alumnos de primer año se enseña tan poca historia de Chile que es como contarle una historia que ellos desconocen, que en general desconocen que Chile estuvo por 4 años a punto de ir a la guerra con Perú en la década del 70 y por 4 años a punto de ir a la guerra con Argentina. Bueno, ahí la famosa intervención papal de Juan Pablo Ahí la II. famosa intervención papal y la intervención de San Isidro para los religiosos o de una tormenta que impidió que la flota argentina, que ya estuviera desplegada, ingresara a mar marítimo chileno. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que Chile está satisfecho con su arreglo territorial. Por cierto, no reclama los territorios que ganó en guerra, pero tampoco reclama los territorios que ha perdido.
Nosotros jamás hemos reivindicado, por ejemplo, la Patagonia, que la cedimos. O Tacna, o en el norte también. Nada. O alguna vez, antes que Chile fuera Chile, durante el Imperio, Mendoza o Cuyo, como se llama la provincia, era parte del territorio de la Capitanía General de Chile. Y son reclamaciones más sólidas desde el punto de vista de la historia y del derecho que la Facultad Marítima de Bolivia. Pero entonces Chile no tiene nada que ganar a no ser que se dé la extraña circunstancia que se dio hoy día, que nadie la creía, que la Corte le iba a decir en todo a... Todo el mundo esperaba algún fallo creativo como el de Perú. O salomónico. Es como una corte bien salomónica que trata de dejar a todos contentos. ¿Sabes lo que pasa? Ahí, incluso a mí me sorprendió ayer anoche viendo a Canal 13 dos cosas. Una, que le dieron mucha importancia, no fue equitativo, le dieron mucha importancia al reportaje que hicieron a la posición boliviana y mucho menos a la chilena. No sé, que está en los medios ya. Pero el tema es que nadie esperaba o muy poco, yo no vi a nadie realmente, ni a las autoridades ni al abogado, un fallo que le diera 100% la razón a uno y nada al otro. Fue un resumen el que leyó el presidente en inglés y después hicieron un resumen aún más breve en francés, que son los dos idiomas oficiales. Entonces hay que leer el fallo completo, pero lo que él leyó fue absolutamente contundente, que como la parte resolutiva No, y del aparte fallo, que se termina, o sea, le dije que se termina que no hay nada más aquí que discutir, ni negociar, ni nada. no hay o sea, nada le que discutir. quita ¿Sabes cuál es el problema? absolutamente todos los argumentos a Morales. Es que no se termina desde el punto de vista de los bolivianos, porque así como ellos no entienden que ningún presidente chileno va a entregar territorio, aquí en Santiago importa poco, pero tuve la reacción de la gente del norte, sobre todo en Arica, Antofagasta, en la gente que estuvo allí, que está allí y que podría verse afectada. Mira, para Bolivia, y eso es lo que a Chile le ha costado mucho entender, nosotros tenemos una cancillería, y de ahí quizás como consecuencia de estos tratados, que es la base de todos nosotros. Tenemos un tratado con Perú, tenemos uno con Bolivia y tenemos uno con Argentina. Eso es la base de nuestra política exterior y de la política de defensa. Hacer cumplir nuestro tratado, digamos. Punto. Entonces, cuando la Corte dijo, no, el tratado no corre y de todas maneras lo vamos a ver, cundió el pánico, y con razón. Porque como le digo, es la base de toda nuestra política de defensa y política exterior. Para Bolivia esto no ha terminado. De hecho, en la Constitución boliviana hay un artículo que dice lo siguiente, señala expresamente que es un objetivo nacional la reivindicación marítima y la denuncia a todos los tratados que afecten la soberanía nacional, y obviamente el tema del mar es el primero. Y eso que Bolivia ha perdido solo el 10% del territorio que ha perdido con Chile. Ha perdido más territorio con Paraguay, con Brasil, con Argentina, con otros países, pero el mar tiene algo especial en ello, y es mar soberanía chilena. No Eso es el tema, es soberanía, porque acceso al mar tienen muchísimas regalías y mucho. Mira, contrariamente a lo que se piensa, esta no es una situación excepcional. 1 de cada 5 países en el mundo son países mediterráneos. 1 de cada 5. No hay ninguno que tenga las regalías que Chile le ofrece a Bolivia. De hecho, quienes negociaron el tratado con Bolivia, porque Bolivia desencadenó la guerra, metió a Perú y se retiraron al año siguiente. 20 años después empezaron a negociar. Y entre paréntesis, entre los felices con este fallo están los peruanos. Perú ha dicho una y otra vez que quiere tener frontera norte nuestra y sur de ellos con Chile, y que no quiere tener solo frontera con Bolivia para no importar este tipo de problemas. Recordemos que de los países que hoy día existen en América Latina, el único que no tenía existencia previa era Bolivia.
se llamaba Alto Perú o Audiencia de Charcas. Era parte del Virreinato de Perú. No era una capitanía general como era Chile. Entonces, como homenaje al libertador Bolívar, se creó el país Bolívar, pero solo en la tercera constitución apareció el tema del mar. Y que había mucho más chilenos en Antofagasta no es mentira, porque el puerto que ellos reconocieron como tal es una pequeña caleta, que poca gente la conoce. Yo he estado ahí, que se llama Cabija. Entonces, en ese contexto, cuando se negoció el Tratado de 1904, los líderes que lo negociaron fueron recibidos como héroes en Bolivia, tanto que los dos fueron elegidos sucesivamente como presidentes. ¿Por qué? Porque en esa época, algo que duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial, lo habitual en la guerra y en el derecho a la guerra era que el país que perdía la guerra le pagaba los gastos al vencedor. Como el Consejo de Nuremberg que le hicieron pagar a Alemania. Eso pasó al final de la Primera Guerra Mundial y felizmente no volvieron a hacer el mismo error con Alemania ni con Japón después de la Segunda Guerra Mundial, porque aprendieron la lección de la primera, porque ese tratado de Versalles condujo a Hitler y a la Segunda Guerra Mundial. Y se anticipó. ¿Por qué fueron tan aplaudidos? Porque no solo no tuvieron que pagar ningún peso, sino que Chile le pagó en una época semejante a la que hemos vivido en los últimos años, donde con alguna materia prima favorable nos creemos a punto de llegar al desarrollo. En ese momento era el salitre, hasta que con la Primera Guerra Mundial Alemania descubrió el salitre sintético. Entonces había plata en Chile, y con esa plata se le pagó a Bolivia el equivalente al 5% del Producto Nacional Bruto. Chile le afianzó la deuda externa a Bolivia, pagó todo el sistema interno de ferrocarriles e hizo una hazaña tecnológica que fue construir algo que hoy día no sé si somos capaces de hacerlo, un tren de última generación que conectaba Arica con La Paz y que todavía funciona. Eso era tecnología de punta, y el vapor era, junto con la electricidad, las tecnologías mediáticas del día de hoy. Si tú te fijas, los lugares que estaban en crisis y que le dieron sorpresivamente el triunfo a Trump son aquellos lugares que eran la avanzada tecnológica hace un siglo, donde se producía el automóvil. Hoy día, por supuesto, son ciudades que están en más postergadas y menos desarrolladas. Quebradas, porque obviamente no es lo fundamental. Pero en ese caso, si Chile hubiera hecho lo de Estados Unidos, no tendríamos este problema. Chile le pagó mucho más que lo que Estados Unidos hizo con España al comprar Florida, lo que hizo con Rusia al comprar Alaska y lo que hizo con Francia al comprar Luisiana, que no solo era Nueva Orleans, sino que era un territorio que llegaba hasta lo que hoy día es Montana en Estados Unidos. Y no han tenido ningún problema. Pero Chile, a lo mejor, si hubiera hecho una compraventa como lo hizo Estados Unidos, hubiera quedado todo zanjado. Entonces, ¿cuál es mi argumento? Este tema no va a morir, porque hay un artículo que Evo Morales ha sido más exitoso en internacionalizar el problema, que no hay duda alguna que comunicacionalmente nos ha dado una paliza. Nos dejó mal en todos lados. En todas partes. Lo cual no significa que otras personas entiendan el problema. Si tú preguntas por el Medio Oriente, o por Siria, o por Irán, lo único claro es que muere gente. Pero de ahí a darse cuenta de que hay una tragedia... Mucha gente lo entiende. Y probablemente aquí pasa lo mismo. Yo recuerdo en una convención de la Organización Africana de Naciones, que es el equivalente a la OEA, y aunque no lo crean, más ineficiente todavía que la OEA. Eso no lo creo. Evo Morales le estaba hablando de este tema, y yo veía la cara de los africanos y no cachaban niente. ¿Ya? Y probablemente es cierto. Por lo tanto, Chile no debe tener ningún complejo, porque si se retira la Haya no pasa nada. Porque ¿cuál es el problema? Que esto no se acaba acá. Por joder, puede llevar esto a otros organismos.
él ya ha aventurado que esto para él es un problema de derechos humanos, la salida al mar. Ahí hay toda una legislatura. Va a presidir este año Bolivia ¿cómo se llama? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero como dicen ustedes los abogados, esto genera jurisprudencia a la larga, este fallo tan categórico. Es definitivo. Siempre y cuando fuera lo que nosotros entendemos, que esto es un problema jurídico con Bolivia o con cualquiera de nuestros vecinos. ¿Ya? Lo que toda la gente esperaba era algún fallo creativo. Porque hay un artículo en el estatuto de la Corte Internacional del Haya, que es una de las 5 que funcionan en el Haya, no es la única, es la más importante. Pero hay 5 en el Haya, hay que preguntar a los de los holandeses a cuál va uno, porque hay varias. Hay una de arbitraje, hay varias. Entonces, esta es la más importante, la de las Naciones Unidas. Y el artículo 38 dice cómo deben fallar. Y ahí hay un artículo claro donde dice que, con una locución en latín, que dice que ellos pueden juzgar también utilizando la equidad. ¿Por qué? Porque esta corte nació junto con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se dio a sí mismo un sistema político, encabezado por el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad, como sabemos, tiene 5 miembros permanentes, que cuando uno se pregunta por qué no está Alemania o por qué no está Japón, es porque están los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Tienen una organización económica. Los organismos económicos de las Naciones Unidas son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. También con los criterios de la época en que fue creado. Nadie lo cree, pero así es, que acciones o derechos de giro tiene más Bélgica que China. Tú me dirías absolutamente ridículo, pero así es. Y en esa época el objetivo de la Corte Internacional era preservar la paz, que era lo fundamental, porque era un mundo que venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente fue mundial. Entonces... Pero hoy día el impacto que tiene la ONU en generar un poco de intromisión en las políticas internas. Se han conocido documentos donde nos están digitando, sí. Es como un gobierno paralelo, sí. Que a ningún, digamos, chileno le parecería conveniente que estén interfiriendo, y aparte lo hacen de forma muy burda, porque lo hacen a través de pura ONG que se financian ellos mismos. Sí. Y estamos entonces nosotros como en un gobierno paralelo, donde nosotros quienes elegimos electo presidente, pasa a ser como a segundo plano, porque todo esto está digitado con firmas, se sube en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, que hay muchas firmas de convenios y cosas así, que nos están impulsando una agenda que es, por ejemplo, la ideología de género, el matrimonio homosexual, en nuestro modelo económico, o sea... Es una intromisión, digamos, es un gobierno paralelo. Eso es parte... ¿Será conveniente también seguir? No, en la ONU, si no existiera, habría que crearla, y no hay forma sino ser parte de ella. Pero el fondo de lo que has dicho es absolutamente cierto, y yo creo que es parte del desprestigio de los organismos internacionales. Incluso, ¿por qué este desprestigio? Cuando se creó la ONU, después de la derrota del fascismo y del militarismo japonés, rápidamente el mundo entró en la Guerra Fría. Y hasta la caída de la Unión Soviética había un contrapeso total en las Naciones Unidas. Por ejemplo, solo 3 veces se discutieron temas de intervención militar en la OEA. ¿Por qué? Porque había el veto automático. Una de ellas fue la de Corea, que salió al baño, o eso fue la excusa que dio el embajador ruso, y Estados Unidos aprovechó de sacar una resolución de que fuera la Naciones Unidas a pelear con Corea del Norte. De hecho, todavía hay 30.000 tropas norteamericanas allá en Corea, no con la bandera americana, con la bandera de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la decisión más importante que ha tomado la OEA en su vida no la pudo tomar la ONU porque la iban a vetar, que fue
una de las pocas veces que el mundo estuvo realmente al borde del holocausto nuclear, que fue cuando descubrieron la presencia de misiles atómicos cargados en Cuba, y Estados Unidos bloqueó marítimamente. Y durante 2 semanas avanzaban los barcos rusos y no se sabía qué iba a pasar, si esto iba a ser el origen de la Tercera Guerra Mundial. Felizmente, Khrushchev, que era el mandamás en aquel entonces, dio la orden de dar la vuelta. Cuba obtuvo lo que quería. Tú ves que hubo un compromiso no firmado, que Estados Unidos no iba a volver a invadir Cuba, Sí, y hasta el día de hoy lo ha cumplido. Y felizmente no se produjo ese enfrentamiento. ¿Cuál fue el fundamento legal para lo que hizo ese bloqueo que hizo Estados Unidos? De hecho, no se utilizó la palabra bloqueo, porque la palabra bloqueo en derecho internacional, en derecho, sobre todo en el internacional, las palabras tienen un significado muy preciso. Entonces, bloqueo es un acto bélico, es una causa de guerra. Como una intervención económica a la larga. Fue el fundamento de una guerra famosa del Medio Oriente, de las tantas que ha habido, la de los 6 días, ¿ya? El bloqueo marítimo a Israel. Pero en este caso recurrieron a la OEA, y la OEA autorizó esto dándole un nombre menos agresivo, cuarentena, así se llamó, y no pasó por las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué ocurrió cuando cayó la Unión Soviética? Se inició el proceso de globalización, y acuérdate que en ese entonces no se daban cuenta que, como todos los procesos históricos, tienen avances y retrocesos partidarios y contradictorios. Parecía que no había alternativa. Incluso un norteamericano de origen japonés llamado Francis Fukuyama se hizo famoso con la expresión, que era antigua, venía de Hegel, que era el fin de la historia. No era el fin de la historia en el sentido que dejamos de tener hijos o dejamos de hacer las cosas que hacemos y haber guerras, sino la historia como debate de ideas. Se había acabado una alternativa, por así llamarlo, al liberalismo y al capitalismo. En ese momento era falso, porque la mayoría de los países no eran ni capitalistas, sino que vivían en una mezcla, o más bien orientados hacia la dominación del Estado, y tampoco eran democracias, ni mucho menos. La mayoría estaban en esa zona gris de los países africanos o de Arabia Saudita, que nadie podría decir que es una democracia ni constitucional de ninguna forma. Entonces, hoy día Fukuyama, y nadie ya quedó reducido, reconoció que se equivocó. Pero 6 meses después llegó, por ejemplo, la invasión a Kuwait de Saddam Hussein y la primera guerra del Golfo. Y en este contexto, donde parecía que había un solo camino, realmente la primera vez que nos dimos cuenta que había mucha gente en contra de esto, ocurrió precisamente en Estados Unidos. Clinton había llamado a un gran congreso mundial. La Unión Soviética estaba, por supuesto, aplastada, y en todo el caos previo a la llegada de Putin. Uno no puede entender el cariño y el apoyo que tiene Putin en la Unión Soviética sin entender cómo una gran potencia se desplomó, como le ha ocurrido a otra en la historia, y fue caos total durante muchos años y un empobrecimiento generalizado. Entonces, en ese contexto se creó un vacío, y estos funcionarios, esta burocracia no electa, salió con su proyecto, evidentemente, de gobierno mundial. Entonces, lo que eran recomendaciones, que si alguna de las potencias no le gustaba, simplemente era vetada, y la burocracia cumplía su función. Pero hoy día estamos en un mundo donde dice, la Nación Unida dijo. Uno se da el trabajo de entrar a Google, y las personas que escribieron ese informe no le han ganado a nadie académicamente, porque al final la ONU son 2 o 3 personas que hacen unas recomendaciones que no tienen ninguna trayectoria académica o de ninguna naturaleza, no son más que la mayoría de los que nos escuchan, no estamos conversando. Segundo,
Lo más seguro es que si esa persona no se regía y se salía de su rol de burócrata a sueldo, inmediatamente políticamente iba a ser detenida. Porque todos los que eran electores eran muy cuidadosos de esta pelea entre este y oeste. Pero hemos llegado a una situación en la cual basta que la ONU recomiende a alguien, aunque sea el más rasca de los comités, para que pasen a ser el equivalente a la ley. A mí, yo conduzco, si yo tuviera que identificarme con algo, es con la doctrina de derechos humanos. Y a mí me impresiona cómo la utilizan y la mal utilizan con redacciones absolutamente ambiguas que pueden interpretarse en cualquier sentido, esto de llevar todo tipo de discusión a una jurisdicción universal donde hay jueces que no están preparados. Incluso en los temas medioambientales, nosotros tenemos una judicatura especializada. Si tú la llevas a alguno de los órganos de la jurisdicción internacional, no son especializadas. Por ejemplo, en La Haya no están los mejores juristas del mundo, como algunos podría decir. No. ¿Por qué? Porque consta. se eligen por regiones. Entonces, como es lógico, hay un porcentaje para los africanos, otro para los europeos. Por primera vez no hay un juez de Gran Bretaña, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con el Brexit Gran Bretaña quedó fuera de Europa y por lo tanto le cortaron el cuello al candidato inglés. Primer grupo, gente que es designada por negociaciones políticas. Es como el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué valor tú le puedes dar cuando está integrado por Siria, por Cuba, por Venezuela? O sea, algunos de los mayores violadores de derechos humanos integran el Consejo, que no es lo mismo que la comisionada. Está el Consejo que es el órgano político, el cual se retiró de Estados Unidos y retiró su platita, y la comisionada, que es la más alta funcionaria. Pero ¿por qué en Chile, por ejemplo, monopolizan los derechos humanos ciertos grupos? Por ejemplo, la izquierda. Bueno, porque acá uno podría decir, en mi opinión, yo tengo 37 años, no viví el golpe, yo defiendo el legado del gobierno militar por toda la transformación económica, etcétera. Condeno la violación a los derechos humanos como cualquier persona, como la gran mayoría de las personas. Creo que la violencia no partió el 73, partió mucho antes. Tiene una culpabilidad de Allende y todo el contexto histórico. Pero aquí se han monopolizado los derechos humanos. Esto es como cuando tú monopolizas temas como la pobreza, que lo monopolizó la izquierda en su minuto, multiplicando a los pobres, digamos, con una derecha muy tibia. Aquí los organismos de derechos humanos son todos de izquierda, son funcionales a un fin, poco hacen por los derechos humanos, encuentro yo, y ahí están, completamente monopolizados, y son personas con nombre y apellido, que están siempre en el mismo cargo. Y mira, es que aquí hay varias etapas. La primera, que dura hasta el año 90, tiene un nombre. Mucha gente podrá decir, no puede ser, pero la defensa de los derechos humanos se asocia fundamentalmente a la Iglesia Católica y a un nombre, Raúl Silva Enríquez, el cardenal. El cardenal, por ejemplo, tomó decisiones que en su minuto no fueron comprendidas. Como la justicia se portó tan mal, él rechazó todos los recursos de amparo. No había corpus que se... Él insistió en que todo fuera llevado a los tribunales para que quedara un registro, a pesar que sabía que no iban a quedar enterrados allí. Y seguramente no se habría podido condenar con el antiguo sistema como se ha hecho a mucha gente, porque con los años que pasan los recuerdos se desvanecen. Tuvo la razón Silva Enríquez. De hecho, él partió con un organismo ecuménico que se llamó el Comité Pro Paz, que estaba compuesto por la Iglesia Luterana, por rabinos judíos y por la Iglesia Católica. ¿Qué hizo el gobierno? Lo disolvió. Cosa que no pudo hacer con la Vicaría de la Solidaridad. ¿El gobierno de Elwin? No, el gobierno de Pinochet. ¿Ya? Incluso cuando, por estas cosas de acusaciones de pedofilia a sacerdotes, ya, perfecto, se allanan organismos de iglesia, es primera vez que ocurre en la historia de Chile. Ni Pinochet lo hizo. Tuvo una orden judicial para allanar la vicaría y no se atrevió, por el impacto internacional que eso hubiera significado. ¿Qué te digo de esa?
se crea la Vicaría de la Solidaridad, que fue realmente la oposición más importante que tuvo Pinochet, fundamentalmente la Iglesia Católica, que atendió a todo el que llegaba sin preguntarle cuál era su religión ni nada. La otra la disolvió. El luterano fue expulsado, el rabino judío me parece que ya no está vivo, su señora fue una de las que murió en el atentado en Argentina, pero ¿por qué la Iglesia podía crear estos organismos? Porque eran organismos de derecho público. Porque recordemos que la Iglesia estuvo unida al Estado chileno hasta la Constitución de 1925. Como negociación, conservó atribuciones donde las organizaciones que ellos creaban tenían atribuciones de derecho público. Hasta que hace algunos 10, 15 años se dictó una ley de igualdad de cultos. Recordemos que fue la única iglesia oficial. El mayor conflicto del siglo XIX en Chile es cuando el Estado decide hacerse cargo a través del registro civil de los entierros y de los matrimonios. Eso daba una idea. Bueno, eso llegó hasta el año 90. Eran fundamentalmente, yo fui abogado de derecho humano. La gente que yo conocí era gente extraordinariamente moderada. El 90 se volvió a la democracia y se disolvió la vicaría. Y ahí llegó una nueva generación, más bien asociada a la izquierda, que empezó a defender por ejemplo, a la gente que estaba en el Grupo Lautaro o en el Manuel Rodríguez y con otros criterios. Pero si tú te fijas, esa generación de los grandes nombres de abogados de derecho humano, todos defendieron, cuando llegó la acusación constitucional del Frente Amplio y el Partido Comunista, a los magistrados que allí estuvieron. Porque además, para mala fortuna, es de los abogados con mayor pedigrí en el tema de derecho humano. Kienzmüller fue abogado, porque viene de afuera del Poder Judicial. Dolmich fue el hombre que quebró el pacto de silencio, con una forma muy amable que él tiene. Él es originalmente profesor normalista, entonces tiene ese estilo. Y el tercero fue el que estuvo a cargo, Valderrama, del caso Rix. O sea, nadie puede decir que son... Eligieron, además que legalmente no correspondía a esa acusación, eligieron mal a los personajes que acusaron. Entonces hay que ir toda una historia en la cual la derecha no se metió. Incluso este gobierno, yo creo que comete un gravísimo error. ¿Cuál es a mi juicio? Entre quienes apoyan a este gobierno hoy día, hay gente con una muy limpia trayectoria en derechos humanos, que fueron abogados, que fueron nombres relevantes, que fueron nombres importantes, que estuvieron en la comisión Rettig, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo gente que fueron víctimas también de derechos humanos. Pero por razones que yo ignoro, este gobierno, la derecha en general, no utiliza a estas personas. Entonces cada vez que saquen el tema, lo único que hacen es agachar la cabeza y a sentirse enormemente culpables. Cuando hay gente que les puede decir, mira, esto a mí no me lo digas, porque yo fui una víctima más que tú de los derechos humanos, y pueden exhibir sus credenciales, pero agachan la cabeza. Entonces el debate tampoco se ha dado en otro sentido. Los derechos humanos han evolucionado en el mundo. Nosotros todavía estamos trancados con la parte policial de los derechos humanos, que son torturas, que son desapariciones, todo lo que sabemos que ocurrió. Pero los derechos humanos han ido evolucionando en una serie de áreas en muchas partes del mundo, y ese debate no ha llegado todavía a Chile. Incluso el Instituto del Estado, que el Instituto de Derechos Humanos, sigue metido todavía en la primera etapa de los derechos humanos, cuando el mundo ha seguido evolucionando. A mí lo que me da pena y lástima también como joven es el tema de ponerle punto final a esto y no seguir rentabilizando el resentimiento y la división. Claro. Porque era interesante conversar con usted, porque usted es una persona de centro, moderada, estudiosa, bien respetuosa siempre, tratando siempre, como usted dice, seguir estudiando. El otro día lo increpa Boric, que pareciera que lo divide más a él el tema del
del golpe militar que lo que de ir a las personas que realmente lo vivieron, o sea, es de un oportunismo político sin precedentes. Salen defendiendo a Bolivia. ¿Te cuento algo, Boric, que no lo he contado nunca? Cuéntame. Yo durante muchos años fui profesor de la Universidad de Chile. De hecho, yo la llevé a la Universidad de Chile a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era el primer caso académico que aceptaban. Me aplicaron una legislación que venía... Los derechos de las personas se pueden violar en democracia o en... Sí, lógico. Por divisiones internas me lo aplicaron esto que venía de la época de General Pinochet, que se llamó la Ley Federici. Una ley que le colocaron un interventor probablemente para terminar con lo que era la idea de la Universidad de Chile. Ahora, como uno distingue, mi alma mater fue la Escuela de Derecho. Ellos no tuvieron nada que ver con esto y yo seguí haciendo clases ad honorem, incluso después de salir de la Universidad de Chile. Dejé de hacerlo cuando primero me nombraron abogado integrante de la Corte de Apelación y después ministro suplente del Tribunal Constitucional, porque simplemente no daban los horarios. Uno tenía que estar, no podía hacer clase en la mañana porque tenía que estar en su trabajo. Una de las tantas tomas, creo que por muy pocos votos, el entonces presidente del Centro de Alumnos, Gabriel Boric, a quien no conocía, ni conozco todavía hasta el día de hoy, tomó la decisión de tomarse la universidad, la carrera. ¿Por qué? Porque estaban en contra de un decano que se llamaba Roberto Najum. ¿Cuál fue la excusa? La excusa fue la siguiente, que esta persona había cometido un delito porque él había publicado un libro que le había sido redactado por una estudiante. Por un ayudante, sí, algo recuerdo el caso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vivimos en un Estado de Derecho y los tribunales determinaron. Yo creo que este decano, soy compañero y amigo, cometió un error. A mí me pasó lo mismo con un texto que llegó el alumno y me pareció que lo que correspondía era colocar los nombres de ambos en el texto del libro. Entonces, tanto la persona, la alumna que me lo pasó como el mío, figuran como coautores. No lo hizo así. Creo que ese fue su error. Pero ¿qué dijo el fallo redactado por alguien que uno no puede decir que es partidaria de esto, que es la ministra Chevesich? Dijo que las ideas son propiedad de quien las expresa, no de quien las transmite, porque si no, en definitiva, sería un ayudante o una secretaria. Yo no puedo decir lo que uno quiera a los abogados, pero los fallos uno no los puede cuestionar. Y eso es lo que está... El fallo no se puede cuestionar, sino el poder judicial, sino... El fondo del tema, que lo acusaban de una violación de la ley que tiene que ver con el secreto, perdón, con la... ¿Cómo se llama? Esto del conocimiento... y lo que dijo la Corte Suprema en su fallo, que es de aquel que lo expresa, porque o si no podríamos llegar al extremo, y ese ejemplo lo usan, de un secretario o secretaria que transcribe algo que le dictan y sería él el autor de. Incluso ordenan a la Universidad de Chile publicar el fallo y de pagar todas las costas, que es la forma que los jueces, cuando ellos están molestos con alguien. ¿Qué fue lo feo que yo vi? En primer lugar, que había una serie de manifestaciones porque la familia de él son inmigrantes sirios. Entonces tenían una fábrica de ropa interior, me parece, y colgaban calzoncillos, que me pareció una forma muy irrespetuosa de discutir con este decano o de descalificarlo. Y segundo, algo que nunca voy a olvidar, dos cosas que nunca voy a olvidar. En un país que es muy clasista, un grupo que se oponía a este decano, que decía cómo este hijo de, haciendo alusión a su origen de inmigrante, puede estar en la facultad más importante del país. ¿Ya? Todos estos apellidos vinosos, porque existe obviamente clasismo en Chile. Y además de eso, que cuando estaba la toma, murió el papá, que había venido para acá. Y yo recuerdo lo que me dijo este decano. Me dijo, lo único que lamento es que mi padre hayan sido miserables sus últimos meses de vida, porque para él, que llegó a Chile sin un peso,
como llegaban entonces los inmigrantes, sin hablar el idioma, como normalmente pasa con los inmigrantes de otra parte del mundo. Todo adquirió sentido el día que yo fui electo por mis colegas como decano de la, no sé si lo será todavía, pero en ese entonces era indudablemente la principal cadena. Nunca me olvidaré de las lágrimas que derramó ese hombre por lo que había hecho Boric y sus boys. Entonces, ahí hubo elementos... Usted, Ricardo... Y yo no lo conozco. ¿Usted piensa volver a la política o no? No, lo mío fue algo excepcional. Usted siempre se le ha visto mucho más en el lado académico, pero sin duda Chile tiene problemas de centralización tremendo. El otro día estuve viendo, yo soy adherente de José Antonio Cat, el movimiento que él está encabezando, y José Antonio está recorriendo muchas comunas, y es impresionante la cantidad. Santiago es Chile. ¿Sí? Personas que tienen que trasladarse 3 horas para ir a un consultorio, el consultorio los mandan de vuelta, y seguimos lo mismo. Y usted, me acuerdo, que usted hizo un levantamiento regional importante, sí. Lamentablemente los votos no lo acompañaron, no, por supuesto, sí, yo sabía. Pero fue, por último, alguien que ponía sensatez, sí, digamos, en un tema, pero seguimos muy al debe. Mira. Y con esto, ¿por qué le digo yo? Porque una persona como usted, doctor en una ciencia, en ciencias políticas, aparte de abogado, siendo miembro del Tribunal Constitucional, o sea, toda una carrera, y pienso que le regalamos la democracia a estos, no sé cómo decirlo, pero jóvenes que son vírgenes laborales, que no tienen ni idea de nada, con suerte algunos están titulados, la gran mayoría no, de carrera ninguna muy ad hoc para estar legislando, y no lo tenemos usted, digamos, como diputado. Mira. Lo hemos planteado a Tomás, o sea, yo puedo tener una postura, considerarme derecha, pero yo sí, considero que hay gente muy capaz en la izquierda, en la centro izquierda. Tomás uno es, usted otro, o sea, hay muchísimos, pero que lamentablemente no están donde tienen que estar los republicanos, digamos, donde tienen que estar. Mira, lo que a mí me impresiona es el daño que hacen estos grupos. ¿Por qué? Yo me siento muy orgulloso. Yo creo que el principal problema de Chile es el clasismo y que no hay meritocracia. Y yo me siento muy orgulloso de haber nacido en un hospital público y de haber estudiado en un liceo de provincia. Y siempre lo digo, me siento muy orgulloso. Ahora, cuando vino la reforma educacional en el gobierno anterior, me impresionó. A mí me tocó ser el portavoz y renuncié al decanato porque siempre yo he rehuido los conflictos de interés. Cuando estaba en alguna corte yo he dejado de ejercer absolutamente la profesión, he rehuido los conflictos de interés, entonces me pareció que uno no podía estar en una y en otra, porque me ofrecieron una institución que se llama Corporación de Universidades Privadas. Como decíamos, no éramos machos, pero éramos muchos. 1 de cada 4 estudiantes universitarios chilenos estaban en esas universidades, y los más pobres. No estaban, por supuesto, las de la Confech, ni las de la Cotamil, ninguna de esas cosas, pero estaban donde se educaban los que están cambiando Chile. En ese contexto, como los rectores no podían meterse en esto, ni tenían el tiempo, a mí me tocaba ser el interlocutor con el ministerio. Mi impresión de gente que no tenía la menor idea, casi todo de colegios privados de élite, que no tienen la menor idea de ese tipo de estudiantes. Un encontrón con Jackson, que la primera vez que fui recibido con mucho respeto, y el único que interviene en otro sentido de Jackson, y me dice: ya que usted representa a los privados, lo conmino, o si no, le voy a ordenar que abandone, porque usted tiene que pedirle perdón a Chile por el daño que le han hecho. No, sí son, pero de una desubicación... Psicópata. De una desubicación. ¿Cuál fue lo terrible que hicieron? Que, como se ha comprobado en los colegios emblemáticos, echaron a perder el mejor mecanismo de movilidad social que había en Chile. Exactamente. En que personas que no tenían otra posibilidad llegaban a ser gerentes, presidentes de la República, parlamentarios,
porque esos liceos emblemáticos y el equivalente en Los Ángeles, donde yo me crié, era el liceo Daban hombre, movilidad el único social, que po. había, el único que había. Daban movilidad social. Mis compañeros de curso eran gente que vivía en casas, estaba desde el hijo del hacendado hasta aquellos que eran mayoría que vivían en casas con piso de tierra. Pues tampoco esa gente, como siempre ha vivido en la abundancia, no tienen idea de cómo ha logrado Chile superar y derrotar la pobreza y la salud. Entonces me impresionaba la arrogancia y la ignorancia. Entonces es un daño muy enorme. ¿Qué pasa conmigo? Pero eso no lo estimula a usted a volver ni siquiera a tener un cargo. Yo me he presentado 2 veces a candidaturas. Alcalde de Santiago. Alcalde de Santiago. Que ganó Salaquet, pero sacó un 10%, nada despreciable. Sí. Fue con una campaña de un mes. Porque la campaña Y un siempre 10%. Sí. Un 10%. Quizás porque era más conocido, estaban los medios de comunicación en aquel entonces. Pero ahí fue lo opuesto cuando fui candidato a presidente. ¿Por qué fue lo opuesto? Porque yo fui a buscar la candidatura. Entonces, ¿qué hice? Recurrí a la gente con la cual habíamos trabajado en los derechos humanos. Primero, al Colorín Saldívar, ¿ya? Que había creado este partido, el PRI. Saldívar, contrariamente a lo que decían, porque como a él lo habían expulsado de la democracia cristiana, decían que yo había sido una creación de él para joder a Rabinet. Pero lo único que él trató de hacer fue convencerme que no fuera candidato. Que no fuera de candidato. ¿Usted está en el Tribunal Constitucional? No. Todavía no. Todavía no. Porque ahí se le juntan y usted renuncia al Tribunal Constitucional. Eso es candidatura presidencial, pero se había terminado el periodo. Entonces, ¿qué ocurre en esa oportunidad? Estoy hablando, yo me inscribí el día lunes. Fue el último en inscribirse. Y de hecho, como no aproveché mi minuto de fama, porque hubiera sido la novedad del año porque se transmitía en directo. Si me hubiera dado cuenta que se inscribía. Pero como me inscribieron, no sabía. Eso fue un sábado en la mañana. El sábado en la tarde hablé con Jorge Chaulson por un partido que se llamaba Chile Primero. Y el domingo hablé con... Flores también estaba ahí. Sí, estaba Flores. A Flores lo vi una sola vez, pero... Y a Chaulson, que pasaba entre Estados Unidos y acá, no lo vi poco. Realmente la única estructura eran ex-demócratas cristianos que se fueron con Rabinet, Adolfo Saldívar. No, Rabinet fue candidato, perdió. Ganó Salaquet, como usted decía. Pero, ¿qué ocurrió? Ahí yo quería hacer. ¿Por qué quería hacerlo? Porque yo había creado un instituto de estudios municipales que no existía a nivel universitario. Lo instalamos en la Universidad Autónoma, publicábamos, sacábamos encuestas, hacíamos estudios, clases y tratábamos de crear una conciencia frente a este tema. ¿Por qué se hizo en esa universidad y no en otra? Porque esa es una universidad que nació en Temuco. Hoy día es una universidad que está en muchas partes del país. La Autónoma grande, ha crecido muchísimo. Ha crecido mucho, pero nació en Temuco. Entonces tenía un compromiso con lo local, con lo regional. Lo otro fue a la inversa. Como yo había mantenido el contacto, no como militante, sino desde el punto de vista de la regionalización, ellos habían decidido llevar a Adolfo Saldívar como candidato con el tema de la regionalización. Y Adolfo se murió de cáncer. Y ocurrió algo que no se va a repetir, que me ofrecieron, y yo había salido una semana antes había terminado mi mandato, porque en el Tribunal Constitucional a uno lo nombran por una determinada cantidad de años. Entonces, tanto a los titulares como a los 2 suplentes, para que no hayan abogados integrantes. Entonces, se dio esta situación. Obviamente no había ninguna posibilidad. Cuando fuimos candidatos por Santiago, se cumplió el estimado que hicimos, que fue un 10%. Como no había duda que iba a ganar Michelle Bachelet. Lo único que sigue siendo misterioso para mí es por qué no ganó en primera vuelta, con el ambiente que uno observaba. Y la meta que nos habíamos propuesto era el 1%, que no lo alcanzamos. Pero ¿cuál era el objetivo?
posicionar el tema de la descentralización y la regionalización. Y hoy día se habla mucho más que antes. Hoy día la aprobación de la modernización y no reforma tributaria, como la llaman ahora, depende probablemente de una negociación con la llamada bancada regionalista. Entonces Chile ha avanzado, y yo ahí tengo en mente a la gente del medio ambiente. Si a mí me hubieran dicho cuando apareció Sarita Larraín o Max Neff, los primeros candidatos ecologistas, que 20 años después, instituciones que son conservadoras por naturaleza, no significa que las personas que allí trabajan sean conservadoras, sino que su rol es conservar ciertas cosas, cierta legalidad. Me refiero a la Contraloría General de la República, a la Corte de Apelaciones o Corte Suprema. Iban a votar frecuentemente y habitualmente a favor de los ecologistas. Yo le he dicho, están locos. Pero lo que hoy día ocurre en Chile, normalmente o habitualmente... Usted ve con buenos ojos lo que está pasando en Chile hoy, ve que hay retroceso en muchas materias. Lo que veo es que hemos avanzado muy poco. Muy poco. No ha habido ningún avance. Creo que se cometió un gran error. Yo sí, en algo me siento orgulloso, fueron las propuestas que hicimos en la comisión de usted apoyó regionalización. usted apoyó al presidente Piñera en el primer gobierno. Sí. ¿Nunca pensó estar en algún ministerio, en algún cargo? Nunca, ni en ese gobierno, ni en este, ni en ningún otro. Ahora, en esta campaña tuvo un rol más activo. Porque hubo una especie de macro comité de programa, donde estaba Rojas, el ministro que sabemos, donde estaba Ampuero, donde estaba... Tremendo ministro de Cultura que perdimos. ¿Qué opina usted de eso? Sí, yo tengo la mejor impresión de él. Tremendo ministro de Cultura que perdimos. Alguien que a los 20 y tantos años es capaz de aprender el sueco lo suficientemente bien para ser electo en 2 periodos. Pero también estaba un empresario darwinista de apellido Fischer. Estaba el ex contralor, ¿cómo se llamaba antes? Ramiro Mendoza. Estaba Blumel y la ministra de Energía Jiménez. Entonces, cuando yo le pregunté a Piñera por qué me invitaba, me dijo que porque habían ideas a las cuales le había llegado su tiempo. No el tema de la descentralización, pero sí el tema de los pactos nacionales, el tema de la clase media, que fueron definiciones que nosotros hicimos, y fundamentalmente centrar la política social en 2 personas, en 2 categorías que no se ocupaban: niños y la tercera edad, por este envejecimiento de la población, que a mi juicio fueron esas cosas lo que le dieron la inmensa mayoría a... Pero usted se lo invitaran a participar. Lo que pasa es que ¿está dispuesto? Nunca, jamás, ni en el gobierno anterior, ni en esta, lo que yo vi en este gobierno, algo que es habitual en los gobiernos, y yo lo entiendo. Toda la gente que había trabajado, de repente, fueron desplazados por gente que llegaba de afuera de los partidos, y que estaban conversados desde antes. Pero si el presidente Piñera nos estuviera escuchando, ¿usted estaría dispuesto a asumir algún...? Pero, por supuesto, yo hablé después, porque a esta altura de la vida uno no es motivado ni por dinero y uno viene de vuelta en estas cosas. Incluso yo he tenido 2 oportunidades reales de ser parlamentario y no he querido. Me ofrecieron una oportunidad, el PPD, cuando Chaulson se retiró, ir candidato a senador en Santiago. Me ofrecieron también no ir el candidato, sino si el nombre estaba disponible para competir con otro nombre. Al final no llegaron candidatos y llegaron a un acuerdo con los socialistas. Pero más allá de eso, cuando saqué ese 10%, en 6 meses más había una elección y me ofrecieron ir de candidato a diputado en la época del binominal, donde habían grandes posibilidades. Y la otra fue la última elección, que como tal se probó con un 1 o un 2%, uno es electo, pero uno debe menos competir. Votos que un concejal. Uno debe competir cuando se siente motivado. ¿Y qué me motivaba a mí? Participar en alguna función de gobierno. No solo por esto, yo hablé personalmente con Blumel, con la ministra Secretaría General de Gobierno, hablé con la Roulet, hablé con el ministro del Interior, los actuales,
hablé con el de defensa, cosas que donde yo sé que sé, y me ofrecí para asesorarlo en el último de los puestos. Simplemente lo que me interesaba era colaborar, porque mi experiencia es que en muchos gobiernos, en todos los gobiernos, nunca nadie me ha ofrecido nada. Lo que sí, desde la universidad uno puede hacer muchas cosas. Las ideas que han conducido a esta regionalización fueron desarrolladas allí, en la academia. Entonces, en democracia hay otras puertas que se abren, como aquí los medios de comunicación. Pero sí, si me ofrecí, no aspiro a ningún cargo de ministerio, ni mucho menos, pero me encantaría colaborar con los conocimientos que tengo. Con su experiencia. Pues. Con los conocimientos en áreas como a las que me dedico. O sea, nada fuera de lo que yo enseño o he enseñado siempre. Ese es el punto, pero como le digo, esa oportunidad no la he tenido nunca, ni en este gobierno ni en ninguno anterior. Pero se nos ha pasado volando la hora, ya estamos pasados. Entonces, agradecerle nada más. Ha sido un gusto, agradecerle. Un aprendizaje. Yo siempre trato de invitar personas que se pueda conversar, dialogar, y ha sido súper entretenido, enriquecedor, y ojalá pues nos veamos nuevamente. Con mucho gusto. Mucho gusto. Aquí toda Radio Darte está disponible para lo que ustedes... No, y lo felicito porque es una oportunidad que habitualmente uno no tiene. Cuando uno tiene la posibilidad de competir, voy a estar siempre agradecido a la posibilidad que me dieron de competir en una candidatura presidencial, porque uno tiene la posibilidad de recorrer Chile. Una posibilidad muy enriquecedora. Entonces, conversar de uno no tenía sentido en la candidatura. A mí me ofrecieron, por ejemplo, pelear con la Universidad de Chile, pero ¿para qué? Uno cierra la puerta por afuera y chao. Es lo único sano mentalmente. Tampoco el tema de los derechos humanos, uno dice, esto duró hasta la vuelta a la democracia. Mi papá murió en el exilio, yo pasé por Consejo de Guerra, pero nunca he tenido, y lo que siento contento de no haber traspasado nada de lo que a mí me pasó a mis hijos. Eso, porque cuando uno ve a estos jóvenes que son apoyados por sus padres, que les tiran en toda esta situación de violencia en los colegios, que la primera vez que me di cuenta cuando esa niñita le tiró el jarro de agua a la ministra de Educación, y lo feliz que se sentía la mamá. Entonces era como estar peleando, estar reviviendo la pelea en su hijo y haciéndole un daño. Cada uno tiene derecho a vivir su vida sin ser afectado por lo otro. Uno hace un paro. Yo creo que esto se debió haber hecho cuando volvimos en democracia, pero esa es mi opinión personal, eso es lo que uno hubiera esperado, pero no se dio así. Entonces, en ese contexto uno se siente que si no le dan a uno la posibilidad de buscarla por otro lado, como me pasó con el tema de la regionalización. Lo que yo nunca esperé, que como consecuencia de eso, y para cumplir el deseo del fundador de ese partido, el PRI, Adolfo Saldívar, el tema iba a ser la regionalización, y me lo ofrecían a mí porque no había necesidad de inventar un programa, porque el programa